Y yo quiero hablarte de nuestro Señor Jesús y de lo que Él hizo. Y voy a tomar algunas de las palabras que dijo el pastor, y lo que hablaba Rosaura me encantó porque voy a seguir a continuación de lo que hablaba. Jesús vino a esta tierra y sí hizo milagros, sanó enfermos, liberó endemoniados. Pero el evangelio que Él quiso dejarnos es otra cosa. No es solamente milagros, no es solamente liberar, no es solamente sanar. Dios te quiere prosperar y quiere hacer todo con vos. Pero hay algo que Él quiere enseñarnos, y hay algo que Él hizo por nosotros que nos marcó hasta el día de hoy, que fue esto. La muerte que Él tuvo en una cruz nos marcó hasta el día de hoy. Y te quiero decir que no estarías en este lugar si Jesús solamente hubiera sanado enfermos. No estarías sentado en este lugar si Él solamente hubiera liberado unos endemoniados, hubiera hecho ayuno de 40 días, pero después Él agarraba y decía, pero no voy a morir en la cruz. ¡Qué increíble! Ese acto de muerte marcó la humanidad en dos. Marcó tu vida, marcó mi vida. Y hoy podemos entrar al reino de los cielos y tener salvación por una muerte que Jesús tuvo que hacer por nosotros. Y yo quiero hablarte en esta mañana de que hay muertes que nosotros tenemos que tener. No te estoy hablando literal que vayas y hagas algo. Te estoy hablando de que por dentro vas a tener problemas y vas a tener cosas, pero vas a tener que renunciar. Si estás corriendo la carrera y te chocas contra una pared y parece que no podés avanzar, y la gente dice, ¿qué le pasa a este que venía bien pero sigue en el mismo lugar? Y están los discipulados hace años y están los cultos hace años, pero algo tiene, está dando vueltas ahí y no puede salir. Es porque hay cosas que hay que solucionar y hay áreas a las que tenemos que morir para poder pasar. Amén. Tenemos que poder pasar hacia el otro lado, y eso es lo que Dios nos va a pedir. Quiero que abras tu Biblia en Filipenses capítulo 2, verso 8. Hay áreas en las que tenemos que morir, tenemos que renunciar. Yo voy a pedir que por favor nadie se distraiga. Quiero contarte algo. Jamás en mi vida luché tanto con una palabra como esta, como la que te estoy por compartir. Jamás, nunca tuve una lucha tan grande como esta. Porque no te estoy hablando de solamente morir a tu tiempo de una hora. Ya no estamos para eso. Estamos para otras cosas. Te quiero hablar de una muerte mayor, una muerte donde realmente duele. Como decía el pastor hoy, donde hay esos charcos de lágrimas que derramás porque te duele, te sale el corazón y parece que no sabes cómo seguir. Yo quiero hablarte de eso. Eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Y quiero leer esto. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué dice? Y muerte de cruz. Déjame decirte que no fue cualquier cosa lo que Jesús hizo. No fue solamente renunciar a algo, no fue solamente renunciar a una cosa. Y estando en la condición de hombre, ¿qué dice? Se humilló a sí mismo. ¿Qué significa? Que Él no necesitó que venga una persona a tirarlo y a humillarlo. Él se humilló a sí mismo. Él decidió humillarse, haciéndose obediente. Algo que Rosaura hablaba hoy acerca de la obediencia, que la obediencia no es a medias, que la obediencia no es cuando estoy bien y cuando ya estoy mal no obedezco. No, hasta acá me parece que está bien lo que dice mi pastor, esto obedezco, esto no obedezco. Y qué raro que lidiamos con ese tipo de gente en las personas, que únicamente quiere obedecer hasta un punto, pero cuando ya le entras a incomodar y a tocar en la llaga ya no obedecen. Yo no sé cuántos se sienten identificados, pero lo dice la palabra, no lo digo yo. Obediente hasta la muerte. No obediente los domingos, no solamente obediente en una hora al día que entregas a Dios por tu oración. Obediente hasta la muerte. Y esto me impresiona, y muerte de cruz. Hay mucho que Dios nos quiere hablar de esto, pero yo quiero mostrarte y quiero que anotes el punto número 1, que es a lo que Jesús tuvo que renunciar. Y escucha esto, Él mismo, Hijo de Dios, que está sentado en lugares celestiales y que nosotros vamos a estar con Él, el mismo Dios se despojó de la realeza, se despojó de todo el reino que tenía para venir a estar en la condición de hombre.
Dejó, y ese es el primer punto que quiero dejarte, dejó su condición de Dios para tener nuestra condición, para ser así como vos, decile. Él era así como vos, porque muchas veces pensamos que era un extraterrestre. Era como vos. Nuestro Señor Jesús se humilló a sí mismo y se rebajó a nuestra condición. Se despojó, y eso es lo primero. Él murió a su puesto. Yo no sé si me entienden, pero Él murió a su puesto, a su comodidad. Se despojó de su rango. Vieron que muchas veces decimos, oh, aquel hombre es tremendo, es pastor, pero mira cómo cayó, wow, y ese era tremendo pastor. Bueno, Jesús era un tremendo Dios, el Dios de los cielos, el Dios sentado en aquel lugar. Sin embargo, Él dejó su lugar, se bajó del trono para ser como vos, para hacer algo en la tierra. Y eso es lo primero que quiero decirte, el primer punto. Quiero decirte que vas a tener que morir a tu rango, morir a tu comodidad, renunciar a cosas en las que estás muy cómodo, renunciar a cosas. Y yo quiero decirte, hace meses que venimos con mi esposo renunciando a un montón de cosas. Y vieron que siempre como hombres escapamos. Y no me pueden decir que no, porque es así, escapamos. Y Dios nos pide esto y luchamos, le entregamos esto, pero nos aferramos a lo otro. Ay, pero todavía tengo lo otro. Pero que Dios no me... Y cuando Dios te pide eso y llorás y te aferrás a otra cosa. Siempre escapamos. Por eso te decía hoy que estamos en una carrera donde vas a chocar contra una pared. Y yo te quiero decir que no vas a encontrar puerta por donde pasar si no renuncias a cosas. Va a estar esa pared eternamente delante tuyo. Y no vas a poder pasar más alto si no vas a renunciar a algo primero. Yo no sé qué Dios quiere pedirte, no sé qué Dios quiere mostrarte, pero Dios puso esta palabra en mi corazón para algunas personas. Yo sé que no es para todos, pero puso para algunas personas para decirles que este es el tiempo donde Él necesita verdaderas personas que estén muertas, verdaderas personas que realmente quieran renunciar a su condición, renunciar a lo que sea que tengan que renunciar para seguir el sueño que tiene Dios. Amén. Yo sé que tal vez a algunos no le habló audible, pero sienten ese llamado, sienten ese corazón de Jesús que late. Y late por algo Él está queriendo hacer con tu vida. Y como yo te decía hoy, Él nos quiere llevar más alto, pero hay cosas que nosotros tenemos que dejar, hay áreas que nosotros tenemos que dejar. Yo no me voy a extender mucho, así que te voy a pedir tu atención. Yo no quiero que nadie hable y quiero que estés concentrado. Esto es importante y vas a salir de este lugar. Y como decía el pastor, hoy no va a ser un retiro más, sino que vas a salir y vas a tener que renunciar mañana. Vas a tener que renunciar el lunes, vas a tener que renunciar el martes. Porque no creas que es fácil el camino que tenemos. No es fácil, no es fácil la lucha, no es fácil las cargas, levantarse y llevar cargas. Es para valientes verdaderamente. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Eso es lo que Dios te manda, haciéndose obediente hasta la muerte, humillándose a sí mismo. Él no esperó que lo vengan a humillar. Primero, y todos leemos en la Biblia que lo humillaron, lo escupieron y pasó tantas cosas, pero antes de eso Él ya se había humillado. Antes de eso Él en su corazón ya estaba muerto. Ya había decidido despojarse de tantas cosas. Amén. Yo quiero que veas el versículo 7, antes de eso, ahí nomás en Filipenses 2:7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso es lo que yo te estaba hablando. Se despojó a sí mismo. Él mismo estando en el trono, se despojó a sí mismo. Se sacó los vestidos y dejó la corona a un costado para hacerse hombre. Eso es lo que Él hizo por nosotros. Es tremendo, es lo primero que Jesús renunció. Solo Él se bajó de aquel trono para venir a esta tierra, para venir como un bebé y nacer en un pesebre, teniendo y siendo el dueño de todo el oro y la plata, a nacer en un pesebre. Cuánta humildad nos falta realmente.
Muchas veces decimos que somos humildes, que Dios nos está tratando, pero yo no sé realmente si podemos compararnos con Jesús todavía. Por supuesto que tenemos que medirnos y vamos a seguir creciendo hasta la medida de la plenitud de su estatura. Pero hay tanto que Él hizo que tenemos que agarrar las Escrituras y poder entender lo que es su sacrificio, poder entender lo que Él hizo por nosotros. Eso es lo primero. Lo segundo, yo quiero decirte esto que es importante. Hay mucha gente en las iglesias que está dispuesta a humillarse. Hay mucha gente en las iglesias que está dispuesta y que dice, no, esta persona me lastimó. No es cierto lo que dijeron, pero yo decido callarme, yo lo hago por Dios. Pero ¿saben qué? Llega un punto que viene un hombre a tratarte, o viene tu pastor, viene tu líder y te cuesta sujetarte. Y ese es el segundo punto que quiero hablar, que está en Mateo capítulo 3, verso 15, anótalo. Mateo capítulo 3, verso 15, hay algo que Jesús tuvo que hacer. No es solamente dejar la condición de Dios y venir a esta tierra, sino que Él tuvo que sujetarse a hombres. Él tuvo que venir y ponerse bajo la autoridad de hombres. No es casualidad que tengamos pastores en esta tierra. Dios no hace nada por casualidad. Porque, ¿saben por qué digo esto? Hay gente que dice, no, yo oro a Dios, Dios a mí me llamó. Dios esto, con un orgullo tremendo, y no saben que Dios estableció pastores, Dios estableció evangelistas, estableció profetas, estableció apóstoles. Si estás bajo un pastor es porque Dios lo quiso. Amén. En este momento es cuando Jesús tiene que bajar a la tierra y Él decide bautizarse. Era algo que tenía que hacerlo. Y su primo, que era Juan el Bautista, es el que lo iba a bautizar. Y Juan, sabiendo que él era Jesús, era el Hijo de Dios, él mismo lo mira y le dice, pero no, yo no puedo, yo debo ser bautizado por ti. Pero mira la respuesta de nuestro Señor. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan le dejó. Y te digo esto porque va a venir gente que te va a decir, deja ahora, no hagas caso, eso ya no es bíblico. Lo que te dicen, eso ya no lo tienes que hacer, no te sujetes. O hay voces que tenemos. Pero lo que te dijo el pastor no está en la Biblia. ¿Saben cuántas veces vinieron los pastores a decirme cosas que si yo tengo que agarrar la Biblia no las encuentro porque eran para mí? Y únicamente estaba mi decisión de obedecer en ese momento, mi decisión de agacharme, y luché, porque los pastores saben, pero no me quedó otra. Pero fue mi decisión la que hizo que tenga que sujetarme. No es algo en lo que vas a poder evitar. Y esto digo porque hay muchos que miran los errores y dicen, no, porque esto no, esto está mal. Si supieran cuántos errores tengo yo, los de Campo Largo, ojalá nunca vean. Pero creo que tengo más errores de los que todos juntos, bueno, yo los tengo. Pero somos... Y mi esposo, ni le cuento. Quiero decirte esto porque Dios escoge personas débiles. Dios escoge personas con errores. Dios escoge personas que tienen defectos. Hay gente que nos mira y nos dicen, yo no permitiría esto. Yo no haría así las cosas. Perfecto, hazlo vos si quieres. Yo no sé cómo lo haría. Capaz lo hacen mejor que yo. No sé. Yo muchas veces lo pensé. Y voy a ser sincera, muchas veces lo pensé hasta que me tocó estar en el lugar. Y qué fácil es estar abajo y mirar los errores, ¿verdad? Es muy fácil, pero difícil es ponerse en el lugar y hacer lo que pocos quieren hacer. Porque no todos están dispuestos a morir, no todos están dispuestos a agarrar ovejas y agarrar un pueblo y agarrar tantas cosas y cargárselas en el hombro sin que nadie le pida. Solamente Dios, que Dios lo haga con vos sin que nadie te pida. Ojalá estuviéramos todos dispuestos porque Dios haría tremendas cosas con todos. No sé cuántos estamos acá, pero les aseguro que Dios haría maravillas. Más que las que hizo en el tiempo de Jesús. Esa es la promesa que tiene para nosotros. Como te decía, Dios escogió a débiles. No necesitas ser perfecto. No sé por qué hay ese concepto. Y voy a tomar lo que me dijo la pastora hace media hora más o menos. No necesitamos ser perfectos para tomar
Cuando Jesús fue y se acercó a la barca y llamó a Pedro y llamó a sus discípulos, dice la Biblia que eran hombres del vulgo y sin letra. Pedro era alguien que no sabía leer, alguien que si estuviera acá ni siquiera le prestarías atención. Una persona que ni siquiera nos sentaríamos a hablarle. ¿Qué hablaríamos con aquella persona? Ponemos el versículo y jamás podría leer lo que dice ahí. Ese era Pedro. Era alguien que tenía un cuchillo guardado por si las dudas, por si las moscas. Ese era el discípulo de Jesús. ¡Wow! Dame paciencia, Señor, por los Pedros. Digo esto porque así venimos. Esa es la condición de mucha gente. Y Dios no te va a llamar en las perfectas condiciones. Dios te necesita así como estás. Y ahí va a cambiarte y va a transformarte en la medida que te dejes transformar. En la medida que tú quieras renunciar a algo. Cuanto más renuncias, más Dios te va a llenar, más Dios te va a transformar. Amén. Más es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, con nosotros. Pero depende de nosotros, ¿saben? En ese momento, y todos conocen la Escritura, Pedro dejó las redes y muchos de sus discípulos, y voy a leer ese versículo después, dejándolo todo, le siguieron. Personas que vos dirías, este no es para el ministerio, este no está preparado, este sí. Y me acuerdo una vez cuando me senté a la mesa de los pastores y les dije, yo no soy la más capacitada. Me senté y es posible que yo no llore. Me senté, los miré y le dije, yo tengo que reconocer que si habría que elegir a alguien, no sería yo. No soy la más capacitada, no soy perfecta, tengo más errores que todos, pero yo quiero. Yo no sé cuántos están dispuestos a decir eso. Dios necesita gente que diga, yo quiero, nada más. Gente que esté dispuesta a morir. Gente que quiera renunciar hasta a su casa si tiene que dejar. Quiero decirte algo. En este tiempo hasta dejamos casa y nos vamos a vivir por la fe. Y si ustedes hoy me preguntan, ¿tenés miedo? ¿Sabés si Dios te va a respaldar o no? Yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo. Amén. Yo quiero nombrarte algo, porque muchas veces ministra más el testimonio de una persona. Cuando yo llegué a la iglesia y tenía más o menos, ni siquiera creo que tenía un año, y los pastores saben esto, mi mamá quiso vender nuestra casa, donde estábamos ahí en Saladas. Y eso implicaba, quiero contarte, implicaba irnos de aquella ciudad, no sé a dónde nos íbamos a ir, pero a otra ciudad, no sé si era Corrientes, no me acuerdo, pero puso el cartelito aproximadamente un mes de vendo gigante en nuestra casa. Y en mi corazón Dios hablaba tan profundamente, no te vayas, no te vayas. Acá en esta tierra quiero entrenarte, quiero hablarte. Era ese mi sentir. No vino un líder a decirme, no te vayas. Yo esto lo hablé con mi líder después y le dije, yo no me siento de irme, yo no me quiero ir, siento que es el tiempo de quedarme en ese lugar. Y era el tiempo de quedarme en esa tierra. ¿Saben cuál fue mi respuesta? Yo no tengo papá en ese momento, únicamente vivía con mi mamá y mi abuela. Y eso implicaba vender la casa y que las dos se vayan y quedarme sola y en la calle. Y sin comida, sin haber terminado la secundaria. O sea, sin saber hacer nada prácticamente, porque nunca hice nada, no sabía hacer nada. Así que eso también saben de mí. ¿Saben cuál fue mi respuesta en ese momento? Y me acuerdo que me arrodillé y le dije a Dios, Dios, si mi mamá se va y si esta casa se vende a mí, no me importa. Porque si yo me tengo que quedar en la calle para seguirte, yo lo hago. ¿Saben qué fue? Quiero comentarte esto. En estos días,
Un día, el 30 de julio fue mi cumpleaños y esa noche, y mi esposo lo sabe, yo le dije algo a él. Y le dije, así como aquí en aquella vez, en aquel año, yo dije, hoy lo vuelvo a decir, si tengo que dejar esta casa y si no la vendo y si no la alquilo y no importa y no dependo de esa plata para ir a Campo Largo, no me importa. Y si me tengo que quedar en la calle, yo lo hago feliz porque lo hago por Jesús. Porque sé que ni eso, ni mi sacrificio, ni mi mayor entrega se compara a la muerte de cruz que tuvo nuestro Señor por nosotros. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Realmente lo que hizo Jesús no tiene palabras para nosotros. Quiero seguir y quiero nombrarte el tercer punto. Él murió a sus deseos. Y quiero que leas Lucas capítulo 4, verso 1. Lucas capítulo 4, verso del 1 al 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿Sabes por qué quiero nombrarte esto que es conocidísimo? Porque escucho excusas todo el tiempo, las mismas excusas que yo puse en su momento y que las tuve que dejar, son las que escucho hoy en día. Escucho gente que me dice, ay, pero a mí me cuesta esto, ay, pero mi deseo es esto, a mí me cuesta dejar esto, me cuesta dejar lo otro. No hay tentación que vos vivas que Jesús no haya pasado antes. No hay tentación que yo le pueda decir a Jesús y que Él no me entienda. No sé si podés comprender lo que digo. Pero no existe tentación que solamente yo le diga a Jesús, Jesús, estoy pasando esto y Él me entienda. Y después le diga, ahora estoy pasando esto y Él diga, no, esto ya no entiendo. Es imposible que Él no te entienda porque Él lo pasó. Él lo pasó. Él fue tentado en todo. Él fue tentado en todo. No hay nada que me puedas decir que Jesús no te entienda. No hay nada, no existe nada, no sé qué quieras decir, me podés decir que te cuesta y yo te entiendo y Jesús más todavía. Me podés decir que tenés muchos deseos, que te cuesta dejar tu familia, que te cuesta dejar tu tiempo. Bueno, Jesús dejó todo por ir al desierto 40 días y 40 noches a tener hambre, donde aparentemente estuvo solo hasta el último minuto, donde apareció Satanás a tentarlo con todo, con todo. Quiero decirte que en ese momento Él deseó comida, deseó tantas cosas, pero hay algo que me impacta, que Satanás vino a afectar su identidad. Satanás vino a afectar su confianza en Dios. Y ahí vemos el versículo donde le dice, si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, y es porque es algo en lo que vas a tener que renunciar, porque vas a ser tratado en tu identidad. Amén. Hoy el pastor hablaba acerca del miedo, por ejemplo. Y sabes cuándo vas vos solo a renunciar al miedo, cuando sepas quién sos en Dios, cuando entiendas que hay un Dios. Ya te liberaste y te volviste a liberar, pero hay cosas que te cuestan, es porque ni siquiera sabes dónde estás sentado, y estás sentado en lugares celestiales, juntamente con este Cristo que te estoy hablando yo. Ese es tu lugar, ese es mi lugar. Él no te pensó para un infierno, Él no te pensó para la destrucción, Él no te pensó para el fracaso. Ese es nuestro Dios. Y es algo en lo que Jesús fue tentado. Fue tan tentado en su identidad, en su confianza, en su misma confianza con Dios. Y en ese momento dice la Biblia que Él tuvo hambre. Padeció hambre, era un hombre como nosotros, como vos que estás sentado cuando te tocan esos ayunos y ya no sabes qué hacer. Bueno, Él pasó 40 días y 40 noches, fue llevado por el Espíritu a pasar hambre, a ser tentado, y Él sabía que era algo que tenía que pasar. Por eso yo te decía hoy, y la carrera de Dios es como una escuela. Y si te insistís en repetir y en no pasar esta materia, no vas a pasar a la siguiente. Acá no pasás como el sistema de hoy que te aprueban. Dios no te puede aprobar, no va a ir en contra de su justicia si no estás dispuesto a morir. Amén.
Amén. Si no estás dispuesto a renunciar, si no estás dispuesto a morir a tus deseos. Yo no sé cuáles son, pero pueden ser tu familia, puede ser tu casa, puede ser alguien, un ser querido. Algo que vos tengas en primer lugar, que sabés que tenés que morir, sabés que tenés que renunciar. Jesús lo hizo. Y si Jesús lo hizo, Él nos manda a nosotros y que podemos hacer lo mismo. Hay otras cosas. Él se despojó y renunció a todo orgullo. No es que por ser el Hijo de Dios ya tenía todo ganado en la tierra. No es así, las cosas no funcionan así. Hay autoridad que te la tenés que ganar vos. Yo me tengo que ganar autoridad. Yo tengo que conquistar mis batallas, pelear mis batallas. Y asimismo, vos vas a tener que pelear tus batallas. Vas a tener que conquistar tus peleas. Vas a tener que conquistar tu guerra. Y déjame decirte que esa guerra va a estar ahí detrás de la puerta si no la querés enfrentar. Y algún día vas a tener que salir a enfrentarte, porque tenés que pasar y tenés que aprender a morir. Amén. Como Jesús lo hizo. Jesús lo hizo por nosotros. Y hay algo increíble que yo anoté. Y Dios hablaba tanto a mi vida con esto, porque queremos unción, queremos poder, queremos tantas cosas, pero no queremos pasar el proceso. Queremos llegar a ese punto. Y yo siempre le decía a Dios, yo quiero predicar, pero cuando ya predica así, grosa, cuando ya va y predique, la gente se caiga así uno atrás de la... Quiero estar allá en ese nivel y ver y que la gente pueda ver que Dios se glorificó y llegar a un punto. Y no pasar por el proceso donde te equivocás, donde cometes errores, donde tenés que llorar. Y en el evangelio y en el cristianismo y en el ministerio tenés que llorar. Y mucho. Amén. Amén. Eso es algo que tenemos que pasar, tenemos que vivir. Y es algo que tenemos que renunciar. Yo quiero que digas conmigo, tengo que aprender a morir. Tengo que aprender a morir, decirlo así fuerte. Amén. Yo quiero decirte la parte buena después de todas esas cosas. Jesús vino a ganarse su autoridad. Teniendo la autoridad del Padre y teniendo todo el reinado y teniendo la corona más grande que te puedas imaginar y el oro más grande que te imagines, Jesús vino a ganarse su autoridad. No se la ganó nadie por Él. Eso no se enseña, que las batallas son personales. La muerte es personal. No tenés que, el otro no va a tener que morir tal vez a lo mismo que vos, pero sí todos tenemos que morir a algo. Sí todos tenemos que renunciar a algo, que despojarnos de algo. Pero déjame decirte esto, yo quiero que puedas leer en tu casa los evangelios, porque lo que pasó después de esto fue tremendo. El principio del ministerio de Jesús vino después de esto. ¿Y saben qué pasó? Después de eso fue cuando Él empezó y salía a hacer milagros. Y venían los endemoniados y la gente se amontonaba. Y Él estaba lleno de multitud de personas por los milagros tremendos que hacía. Ni nos imaginamos, si estuviéramos en ese tiempo, las cosas, porque en los evangelios ni siquiera está todo lo que Jesús hizo. Ni siquiera se puede contar las vivencias ni las experiencias de ese tiempo. Así que imagínate lo que fue. Eso fue tremendo. Y yo quiero decirte esto, una vez que conquistes tus batallas, una vez que conquistes tu ayuno, que conquistes tu guerra, es ahí donde va a venir la unción. Todos hablan de unción, de poder, de milagros, de fuego, pero es en el sacrificio y en la muerte donde vas a ganar esa unción. Es en la muerte donde vas a ganar. Y me encanta ese pasaje donde está aquella mujer que tenía el flujo de sangre. Me encanta cuando Él la toca y está ese texto que dice, porque poder ha salido de mí. ¿Quién me ha tocado? Cuando una multitud estaba al lado suyo. ¿Quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mí. El poder salía de Jesús solo cuando había demanda, porque Él se ganó su poder, Él se ganó sus ayunos. Hay poder que te vas a ganar y va a depender de ti, va a depender de tu muerte. Yo quiero decirte que hay una unción
Y hay una unción preparada para este tiempo como nunca antes, que está preparada para tu cabeza. Hay poder que va a salir y hay tantas cosas, hay milagros. Y yo sé que hay anhelos y hay cosas que te imaginas. No es que te imagines, es que Dios lo quiere hacer y Dios lo tiene preparado y te lo va a entregar cuando mueras, cuando te entregues, cuando renuncies. Hay poder que va a salir y hay tantas cosas por conquistar. Amén, tómalo. Hay tanto, y esto es increíble, yo notaba esto cuando Dios me hablaba. Los sermones jamás antes escuchados en la tierra fueron lo que Jesús pronunció después de morir, después de ganarse sus batallas. Jamás antes fueron escuchados sermones tan preciosos y a los oídos que llenaban tanto y que eran como una espada que atravesaba. Fueron escuchados después de que Jesús murió. Wow, qué tremendo. La humanidad misma jamás conoció una persona así como Jesús. Jamás fueron predicados algo así como el Sermón del Monte, por ejemplo, como el pastor hablaba hoy, y tantas cosas, y las enseñanzas, la riqueza de Jesús en sus enseñanzas se dio después de la muerte, del ayuno de 40 días. Qué tremendo. Las mejores enseñanzas que se predican hasta el día de hoy y que se van a seguir predicando, los grandes milagros que se hizo en ese tiempo fueron después de aquella muerte a sus deseos, muerte a su carne, cuando se negó a estar cómodo, cuando decidió ir al desierto a estar solo con las temperaturas extremas. Después de la muerte de ese desierto, después de la muerte de ese ayuno, vinieron los sermones hermosos, vinieron las grandes hazañas. Así que realmente no hay poder y no hay unción si no hay muerte. Amén. Es increíble lo que Jesús hizo por nosotros. Es tan tremendo y es tan glorioso lo que vemos, pero Él se lo ganó. Siendo el Hijo de Dios, renunció a todo y se lo ganó. Se lo ganó, peleó sus batallas y sabía que tenía que hacerse hombre. Por eso yo te decía, lo primero, Él renunció a su puesto, a su rango, renunció. Yo no sé quién sos, no sé de dónde venís, pero hay un Dios que te llama a renunciar a tu condición. O sea, eso tal vez significa tener plata, estar cómoda, pero sacarte las zapatillas para darle a alguien que necesita. Eso tal vez significa para vos salir de tu lugar para ir al barrio más carenciado a dar la palabra de Dios. Y Él renunció a su carne. Y es algo que nos cuesta tanto, renunciar a nuestra carne. Hasta lo último vemos y leemos historias en la Biblia donde Dios llevó a los hombres a morir. Y aún Elías, siendo tan grande profeta, tuvo que estar en una cueva porque se sintió amargado, se sintió deprimido, se sintió solo. Y su carne estaba ahí apoderándose de un profeta. Por siempre. Qué tremendo esto. Pero yo quiero decirte lo último. ¿Me podés bajar un poquitito? Bueno es nuestro Dios por siempre. Quiero que abras Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Léelo otra vez conmigo hasta ahí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya, ¿qué dice? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que decía el gran apóstol Pablo. Aquel que tenía estudios, aquel que tenía todo, eso es lo que decía el gran apóstol Pablo. Ya no vivo yo, con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Por eso te hablaba de esa muerte de cruz. No es cualquier cosa. Es una muerte donde ya tu carne no se va a apoderar, donde ya tus deseos no importan y te duele. Déjame decirte que vas a llorar. Va a ser un momento donde no vas a saber cómo renunciar a esto. ¿Cómo sigo? Y yo puedo sentir a Dios hablándome. Dios, hasta acá caminé, pero ahora ¿por dónde voy? Y hay gente que está en este lugar que está perdida.
Realmente hay gente que no sabe para dónde ir, que está orando y que está buscando, pero está mirando para allá, después mira para el otro lado. Quiero decirte que es Dios el que te va a conducir. Solamente da un paso en fe, seguí muriendo, seguí renunciando, porque es Dios el que te guía el camino. Él jamás te va a mostrar, seguí derecho, doblás la esquina y allá está la meta. Jamás te va a decir así. Él te va a mostrar paso por paso. Mientras mueras, mientras renuncies, te va a mostrar un camino más. Una cosa más que renuncias, un camino más. Y es así como Dios muestra. Abrí tu Biblia en Lucas, capítulo 9, verso 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, porque no todos quieren ir en pos de Él. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué te decía yo hoy? Que Jesús se humilló a sí mismo. Eso significa que no va a venir nadie a empujarte para que te niegues, a empujarte para que mueras a algo, para que renuncies. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Yo no sé qué otra palabra necesitas o qué necesito yo, si en sus escrituras ya está todo. Tome su cruz cada día, cada día, cada día. Hoy te levantaste y no tomaste tu cruz y hay algo que vas a perder. Y hay batallas que vas a perder. Mañana te levantás y tomás tu cruz y vas a conquistar. Pero pasado mañana te levantás y no tomás tu cruz y estás retrocediendo. Y si no tomas tu cruz, no lo estás siguiendo a Él. Niéguese a sí mismo. Y me impacta: si alguno quiere venir en pos de mí, Jesús invita. Él es un Señor. Él invita si alguno quiere. Él es el Dios que dice si hay alguien que pueda ir por los perdidos. Él es un Dios tan educado que dice si tan solo uno. Como dijo David, si hay tan solo me dieran de beber, si tan solo pudiera beber agua de aquel pozo. Son deseos de lo más profundo del corazón de Jesús. Y si alguno quiere, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 22, 42. Quiero leerte todo esto porque todo lo que te estoy hablando está en la Biblia. Y diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese fue el momento cuando Él estaba yendo a la cruz. Y eso fue lo que pasaba por el corazón de Jesús. Así que si te sientes que no das más, si te sientes que ya no podés más, esa es la oración que tienes que hacer. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Jesús le estaba diciendo: si hay alguna posibilidad, pasa de mí, porque esto yo no lo quiero pasar. Yo no sé a cuántos les pasó una vez, pero Jesús te llama porque Él tiene una necesidad por los perdidos. Él tiene una necesidad por algo. Y Él te dice que hagas esta oración, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y una vez, siendo nueva, tenía más o menos un mes, y me acuerdo muy bien de esto. Tenía un mes y era el primer encuentro que iba a pasar en la iglesia. Y automáticamente sentí como las tinieblas vinieron a mi casa y a mi vida, y todo estaba negro y oscuro. Y era algo tan fuerte que me agarró, que me tiró para atrás. Y en ese momento yo sentía ya no ir a la iglesia, ya no ir al encuentro. No es que algo específico me pasó, sino que sentía lo espiritual tan fuerte, pero las tinieblas tan fuertes sobre mi vida, que ni siquiera tenía a pensar nada. Ni siquiera tenía a pensar en todos los milagros que Jesús había hecho en mí. Ni siquiera pude detenerme a analizar lo que Jesús había hecho. Y hubo unas solas palabras que salió de mí, que fueron estas: si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En ese momento sentí que fue algo tremendo, pero las tinieblas desaparecieron y algo cayó realmente del cielo y renovó mis fuerzas, renovó mi espíritu. Y entendí que hay una guerra en lo espiritual, porque así te vas a sentir. Así te vas a sentir, vas a ver momentos donde vas a tener las tinieblas, como Jesús tuvo antes de ir a aquella cruz.
Las tinieblas y la muerte misma estaba esperándolo a que termine de orar y mirándolo, esperándolo a que salga. Y yo me imagino a Jesús no queriendo terminar nunca esa oración. Me imagino a Jesús mirando para atrás y viendo a todos sus discípulos durmiendo cuando Él tenía que ir a morir por ellos. Eso es lo que Jesús tuvo que aguantar. Y Jesús sabía que cuando se levantaba de esa oración era el momento donde lo iban a venir a apresar y donde iba a comenzar su calvario. Yo quiero decirte, esto es lo que Dios ponía en mi corazón. Hay diferentes tipos de muerte. Hay diferentes tipos de entrega. Hay diferentes tipos de renuncia. Porque Jesús murió a su puesto. Jesús murió a sus deseos. Jesús murió y se sujetó a otro hombre. Pero yo te quiero decir algo. Lo que hizo y la muerte que nos dio la salvación fue la cruz. La muerte que nos dio la salvación y que nos hace estar en este lugar y que nos hace conquistar. La muerte que ganó a la humanidad fue la cruz. No fue el ayuno, no fueron otras cosas, fue la cruz. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque cuántos casos veo que mueren a ciertas cosas. Ya moriste a tus pensamientos, pero te falta el otro nivel. Ya renunciaste a esto, pero te falta esto. ¿Qué dice esto? Más alto. Más alto. Ya llegaste más alto. Y el que es santo, santifíquese más todavía. Siempre Dios te lleva a más. Y hay diferentes tipos de muerte, pero la que marcó nuestra historia fue la muerte de cruz que Jesús hizo por nosotros. Tal vez podés morir a tus pensamientos, morís a tu corazón, pero tus intenciones todavía están vivas y hay malas intenciones en tu corazón. Podés morir a tus deseos, pero no querés renunciar a lo otro que sabés que tenés atado. Podés morir a tu tiempo, pero sabés que tenés un pecado cuando volvés a tu casa. Yo no sé qué tenés, pero siempre hay algo más que vas a tener que morir, que vas a tener que renunciar. Yo quiero dejarte con esto. La muerte que marcó nuestra historia fue la cruz. Si no estás dispuesto a cargar la cruz, no vas a marcar vidas, no vas a marcar la historia. Tenés que morir a ese punto de decir, como dijo el apóstol Pablo, juntamente estoy con Cristo crucificado. Ya no vivo yo. Y eso significa, ya no deseo tus sueños. Morí a tus sueños. Yo quiero hacer un llamado. Y ese llamado es si tenés que morir hasta tus sueños. Yo no sé cuáles son, pero ¿estarías dispuesto a tomar tu cruz? ¿Estarías dispuesto a cargar? ¿Estarías dispuesto no solamente a morir a un ayuno, no solamente a morir a tu lugar, no solamente a morir a tus deseos, sino a la cruz?